Buenas noches. ¿Tú sabes qué es un factor de riesgo en el trabajo? Esta noche vamos a conocer un poco para identificar los factores de riesgo que existen en el trabajo. ¿Qué es un factor de riesgo? Un factor de riesgo son condiciones que existen en el trabajo que, de no ser eliminados, son causa potencial para causar cualquier accidente y que este accidente sea una consecuencia en enfermedades laborales. Los factores de riesgo deben ser minimizados o controlados o completamente eliminados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que trabajar en la prevención y en la protección. Vamos a ver qué es un acto inseguro. Un acto inseguro son las fallas, olvidos, omisiones que se hacen a la hora de que una persona realiza algún trabajo o alguna labor. ¿Cómo puede ser esto? Por ejemplo, aquí en las imágenes vemos que si hay alguna derrama de aceite puede provocar un resbalón y puede causarte alguna fractura en algún brazo, en alguna pierna o, más grave aún, en la cadera o en tu espalda. Tal puede ser el caso igual que si estás desarrollando algún trabajo, alguna actividad, dejes olvidar alguna herramienta, dejes mal puesto una caja a la hora de estibarla y esto puede provocar en un movimiento mal algún accidente. También puede ser cualquier tipo de, si estás utilizando alguna escalera y la colocas mal, se puede resbalar y te puede provocar algún accidente. Esto es por mencionar algunos ejemplos. Del estudio de los factores de riesgo se encargan lo que viene siendo la Comisión de Higiene, la medicina del trabajo, la ergonomía, la psicología. Todo esto actúan juntos para llegar al objetivo de mantener la salud de los trabajadores. ¿A quién impacta un factor de riesgo? Un factor de riesgo impacta al trabajador, impacta a la empresa, impacta a la familia del trabajador, impacta al medio que lo rodea. Hablando del medio que lo rodea, esto puede ser que si alguna empresa o algún negocio, por dar un ejemplo, se causa algún incendio, ¿a quiénes van a ser los que impactan? Al medio que lo rodea, pueden ser los vecinos llámese locales comerciales, llámese casas habitacionales. Y cuando pasa algún accidente en el trabajo, si te pasa a ti en lo personal, puedes causar también algún accidente a algún otro compañero, algún otro trabajador de tu misma área. ¿Qué es una condición insegura? Una condición insegura es cuando el ambiente para desarrollar alguna labor o algún trabajo no es el adecuado o favorable. Aquí tenemos el ejemplo de una oficina, algo tan simple como una oficina. Si el pasillo por donde transita la gente, hay cajas ahí a la pasada, hay alguna silla atravesada, hay cosas, objetos que obstruyan el paso peatonal, eso mismo puede ser causa de algún accidente. ¿Cómo eliminar los factores de riesgo? Los factores de riesgo, primero hay que conocerlos para poderlos eliminar o controlar. ¿Cuáles son los factores de riesgo que puede haber? Los factores de riesgo hay físicos que son relacionados a la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? La ergonomía es que a la hora de que realizas algún trabajo, tengas la ergonomía necesaria para que no te lastimes. Como puede ser cuando cargas cosas pesadas, que tengas una posición adecuada para hacer el acto de la carga, que cuando estás sentado en la oficina estés en una posición adecuada para que al rato no te cause daño en la espalda, por mencionar algunos. También hay factores químicos, mecánicos, ambientales y biológicos. ¿Cómo evitar los riesgos? Hay que utilizar equipo de trabajo, hay que estar concentrado en tu trabajo, hay que evitar las bromas, hay que evitar los actos inseguros y evitar las condiciones inseguras. ¿Cómo lo puedes hacer? ¿Cómo puedes evitar esos riesgos? Utilizando tu equipo de protección personal, el cual es el equipo de protección personal está diseñado para proteger a los empleados en cualquiera de sus labores, como pueden ser caretas, gafas, cascos, botas, etcétera, etcétera. Aquí hay unos ejemplos y algunas imágenes de botas, cascos. ¿Cuáles son las consecuencias de algún acto inseguro? Puede ir desde una amputación de un brazo, una amputación de un dedo, y en el mejor de los casos, que el dedo pueda volver a ser colocado
de donde causó la amputación. Aquí es lo que les decía hace rato, el incendio en una empresa, que eso nos impacta a los vecinos de alrededor. ¿Qué debemos hacer como trabajadores? Usar adecuadamente el equipo de protección personal, saber cuándo es necesario utilizarlo, conocer el equipo que vamos a aportar, para qué y cómo utilizarlo, y ponerse y quitarse el equipo cada que se requiera y mantenerlo en buen estado. ¿Cómo influye la gente para disminuir el factor de riesgo? Hay que sensibilizar a la gente mediante capacitaciones, mediante establecer metas de que no haya tan accidentes en un cierto tiempo, y que las capacitaciones constantes. En conclusión, el realizar cualquier tipo de trabajo tiene un riesgo donde exista algún factor de riesgo, y para poder eliminarlo únicamente hay que utilizar el equipo de protección personal, evitar los actos inseguros y las condiciones inseguras, y estar en constante con capacitación y concientización. Muchas gracias.